El agua, el elemento que siempre encuentra el camino en la naturaleza y en la vida. Si tuvieras que elegir un solo elemento para explicar la vida, no la biología, sino más bien la vida, sería el agua. Bueno, el planeta antes de todo lo que está, hay teorías que comentan que era como bastante agua, después habían como algas, bacterias, otras cosas más. Hay una teoría de eso. No el fuego, porque aunque el fuego transforma, no es la tierra, aunque la tierra sostiene, no es el aire, aunque el aire conecta, sino más bien el agua. Porque el agua hace algo que ninguno de los otros hace con la misma elegancia. El agua nunca se queda donde no puede estar. Siempre encuentra el camino hacia donde sí puede. No pelea con el obstáculo, lo rodea, no empuja la roca, la atraviesa, milímetro a milímetro hasta que la roca tiene forma de río. No insiste en tener su forma propia, o su propia forma. Toma la forma del recipiente que la contiene. Una taza, un lago, una mano ahuecada. Y esa cualidad, ceder sin perderse, adaptarse sin desaparecer, es exactamente lo que hace al agua la metáfora más precisa de una resiliencia humana. Podría ser. Bueno, el cuerpo humano es agua más de un 60%. No tengo el dato preciso, pero en realidad la mayoría es agua. El cerebro en particular ronda en 75% o más. Lo que significa que cuando piensas, razonas, sientes, sueñas, lo haces con algo que es mayoritariamente agua. La mente humana es literalmente agua que piensa. Bueno, si uno lo ve desde el tema biológico, desde lo espiritual. La Tierra, vista desde el espacio, es azul, no verde, no café, no gris. Azul. Porque la mayoría de la superficie está cubierta de agua. De ese total, menos del 3% es agua dulce. Y de ese 3%, la mayor parte está atrapada en glaciares y capas de hielo. El agua accesible para beber, cultivar, vivir es una fracción diminuta de lo que existe. Lo más abundante en el planeta es lo más escaso cuando más se necesita. El agua enseña que la abundancia y la vulnerabilidad pueden coexistir en la misma cosa al mismo tiempo. El agua hizo los cañones más profundos del planeta. No con explosiones, con paciencia. El Gran Cañón del Colorado tiene casi 2000 kilómetros de profundidad y lo cavó un río durante millones de años. Un poco a la vez la erosión. El agua desplaza montañas de hielo, nutre bosques enteros, conecta continentes con corrientes submarinas que circulan calor alrededor del globo y regulan el clima en lugares que están a miles de kilómetros del océano. El agua no tiene fuerza visible, tiene constancia. Y la constancia hace lo que la fuerza no puede. Hay lugares del mundo que parecen muertos, desiertos donde la tierra está tan seca y endurecida que parece que nunca vivió nada allí. Polvorienta, agrietada, sin color, sin señal de vida. Y entonces llega la vida. No horas después, no días después. Horas después del primer contacto del agua con esa tierra comienzan a aparecer brotes verdes, plantas que llevan años dormidas bajo la superficie, con sus semillas intactas esperando, despiertan en cuestión de horas cuando sienten la humedad. El desierto florece, no porque el agua lo creó, sino porque lo que ya estaba allí, latente, esperando, encontró la condición que necesitaba para despertar. El agua no crea la vida en la tierra, activa lo que ya estaba en la tierra, esperando condiciones para manifestarse. Eso también es lo que hacen las personas correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto. Los agricultores lo saben de una manera que muy pocos lo podemos conocer el día de hoy, que la tierra seca no es tierra muerta, es tierra en espera, que hay una diferencia enorme entre algo que terminó y algo que todavía no comienza, y que a veces lo único que separa una de la otra es el elemento en que cae el agua. El agua que humedece la tierra no viene a salvarla, viene a recordarle lo que ya sabe hacer.
Antes de que existiera ningún medicamento, antes de que alguien entendiera que era una bacteria o un virus, los seres humanos ya sabían algo intuitivamente. Cuando algo duele y sangra, lávalo con agua. Bueno, hay tipos de agua, no va a ocupar un agua contaminada. O también se puede esterilizar, hay agua oxigenada. No haga tontera. Use la inteligencia. Si no tiene tanta inteligencia, busque en internet o asesorice con alguien. Porque puede ser muy bueno para la matemática, pero quizás no es tan bueno para la biología, ¿no? Uno nunca sabe. Cuando algo duele y sangra, lávelo con agua. Esa intuición era correcta. Y cuando el agua limpia una herida, hace varias cosas al mismo tiempo. Arrastra los residuos, tierra, suciedad, fragmentos, penas, trancas y otras emociones no positivas. Cuando alguien llora, ¿qué ocupa? Uno genera lágrimas y las lágrimas, ¿qué es? Agua. Que de quedarse ahí se convirtieran en fuente de infección. Diluye las bacterias presentes en la herida, reduciendo su concentración a niveles que el propio sistema inmune puede manejar. Hidrata el tejido dañado, creando las condiciones que el cuerpo necesita para comenzar a repararse a sí mismo. El agua no cierra la herida, no la cura. Crea las condiciones para que el cuerpo, la persona, haga lo que sabe hacer, sanar. Y esa misma lógica también opera en lo emocional. Cuando alguien ha vivido algo doloroso, una pérdida, una traición, un golpe que deja una marca, lo que necesita no siempre es que le den respuestas o consejos. A veces lo que necesita es lo que hace el agua, que alguien limpie el entorno, que retire lo que está contaminado, que cree el espacio donde el proceso de sanación puede comenzar. Limpiar una herida no es sanarla, es respetarla lo suficiente como para no añadirle más daño y confiar en lo que necesita para sanar lo que ya está dentro. El agua también purifica en otro sentido. Todas las tradiciones espirituales del mundo usan el agua como símbolo de purificación. En el bautismo, el cristianismo ocupan el agua. Las abluciones del Islam antes de la oración, el baño ritual de Ganges, el mikve judío, el agua bendita, la lluvia ceremonial en innumerables tradiciones indígenas. No es coincidencia. O tal vez sí. Es que el ser humano, las culturas que nunca se conocieron, entendió algo sobre el agua que va más allá de la química. El agua limpia lo visible y cosas que también no se ven. Y esa limpieza visible le recuerda al ser humano que la limpieza interior también es posible. Cuando alguien llora, ¿de qué son las lágrimas? La respuesta corta es agua salada en composición muy específica. Las lágrimas contienen agua, proteínas, sales minerales, anticuerpos, una enzima llamada lisozima que tiene propiedades antibacterianas. Son producidas por las glándulas lagrimales que bajan todo el tiempo para mantener los ojos húmedos, aunque solo la notamos cuando el volumen supera lo que puede drenar por los conductos naturales. Pero hay algo más interesante todavía. No todas las lágrimas son iguales. Existen diferentes tipos de lágrimas. Hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de pena, hay lágrimas de orgullo. Las lágrimas basales son las que el ojo produce constantemente para mantenerse húmedo, siempre presentes, siempre invisibles. Las lágrimas reflejas, que son las que aparecen cuando algo irrita el ojo. Humo, cebolla, cortada, polvo, su función es lavar el irritante. Y las lágrimas emocionales, las que aparecen cuando alguien llora de verdad, tienen una composición distinta a las otras dos. Contienen los niveles más altos de proteínas y hormonas relacionadas con el estrés, incluyendo el cortisol. El cuerpo llora para liberar lo que acumuló. Las lágrimas emocionales llevan consigo literalmente parte de la carga química del estrés. Llorar no es debilidad, es el sistema que descarga que el cuerpo diseñó para no explotar.
Hay cierta información que refiere que se puede liberar como ciertas endorfinas cuando una persona llora, que son los compuestos que se ocupan para aliviar el dolor físico. No es malo de por sí. Quizá una persona concreta dice, está sufriendo. Y en realidad quizá está viviendo un proceso, está transmutando algo. Imagínense que si eso le queda guardado le puede dar cáncer. Eso sí es terrible. Y se muere. O pierde un brazo, o pierde no sé, o tiene un tumor, pierde parte del cerebro. Eso sí es terrible, pero que llore un rato. Es peligroso el pensamiento concreto. Y que las personas reportan después de llorar intensamente una sensación de alivio y claridad que no es psicológica solamente, es química. El cuerpo sabe lo que hace. Cuando las emociones se acumulan hasta cierto punto, el sistema tiene una válvula de alivio, se llama llorar. Y las culturas que enseñan a sus miembros a no llorar, especialmente a los hombres, no les han enseñado lo que es la fortaleza, les están enseñando a tapar una válvula. Están enseñando a renegar una parte importante de lo que es la vida, que es el ámbito emocional y el ámbito interpersonal. Después quizás porque determinado estudio arrojan que determinada tendencia tiene a ser, generalmente son hombres que hacen ciertas cosas en determinados tipos de situaciones y en determinados tipos de contextos. ¿Por qué será? Las emociones las tienen solamente unas personas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos y entendemos a yo que sea Walt Disney, que tiene una creatividad increíble y he hecho uno de los malos, el centro, yo qué sé, es como un parque como mágico de emociones y infantil, no sé cómo decirlo. Y para eso, ¿usted cree que no hay que ser una persona sensible? Cuando una persona es un artista o es un cantante, ¿no cree que es alguien que es sensible? Cuando una persona está en el teatro, ¿no cree que ser alguien sensible? Cuando alguien se dedica a cuidar niños o menores de edad, ¿no cree que ser alguien sensible? Cuando una persona toma un rol de docencia, ¿no cree que debería ser alguien sensible? Pero bueno. Y en esto, generalmente si se tapa la válvula es destructiva. Ahora contemos o veamos una pequeña historia, de ningún libro en particular. Había una vez una roca en medio de un río. Era una roca grande, gris y dura, de las que parecen eternas. El río la encontró un día y decidió pasar. No puedes pasar por mí, dijo la roca. Soy dura y sólida, he resistido a cosas más grandes que tú. El río no respondió, el río siguió fluyendo. Cada día el agua tocaba la roca, por aquí, por allá, buscando sin urgencia, sin rabia, sin la intención de destruir, solo fluyendo. Al año, la roca tenía una grieta fina, casi invisible. A los 10 años, la grieta era un canal. A los 100 años, la roca tenía forma de río. Un día un hombre que cruzaba el pie se detuvo a mirar la roca. Qué raro, dijo. Esta roca tiene exactamente la forma del agua. Y el río, que seguía fluyendo, murmuró algo que el hombre no escuchó del todo. No, dijo el río, el agua tiene la forma del río. Siempre la tuvo. El río no venció a la roca, la transformó sin violencia, sin urgencia, sin rendirse. Y la roca, que creyó que resistir era su mayor cualidad, descubrió algo que no sabía sobre sí misma, que podía ser otra cosa, que podía tener otra forma, que lo que el agua encontró en ella no era debilidad, era posibilidad. Los problemas que no ceden ante la fuerza a veces ceden ante la constancia, y lo que creemos que es nuestra dureza más resistente, a veces es solo la forma que todavía no encontró su río. Hay personas que parecen rocas, que parecen impermeables, cerradas, inamovibles, y se encuentran en alguien, algo que no las ataca, que no las juzga, que simplemente fluye alrededor de ella día tras día. Y de a poco, sin que nadie lo declare, comienzan a tener la forma del vínculo que las rodea.
El agua es más poderosa, no es la del torrente que destruye, es la del río que no para. Eso es de los chinos. Eso se le llama el wu wei, que es como el no hacer. El agua no tiene color propio, toma el color de lo que la rodea. No tiene forma propia, toma la forma del recipiente que la contiene. No tiene sabor propio, lo más parecido a la neutralidad que existe en la naturaleza. Y sin embargo, sin color, sin forma, sin sabor propio, el agua es lo más poderosa que existe. Por su fuerza no viene de lo que tiene, viene de lo que no necesita. No necesita ser dura para mover rocas, no necesita ser violenta para transformar paisajes, no necesita ser visible para nutrir las raíces, no necesita ser grandiosa para lavar una herida, necesita ser fuerte para llevar con ella el estrés acumulado en una lágrima que rueda por una mejilla. El agua hace todo eso siendo simplemente lo que es, y eso es quizás lo que más tiene para enseñarnos. La transformación real no viene de la fuerza aplicada, viene de la confianza fiel a la propia naturaleza. Que sanar no es eliminar la herida, es crear las condiciones para lo que hay, para lo que ya está dentro, para que lo que ya está dentro pueda hacer su trabajo. Que llorar no es perder, es liberar lo que ya no cabe, y que la tierra más seca no es tierra muerta, es tierra que todavía está esperando su lluvia. Porque a veces lo que alguien necesita no es que le digan qué hacer con lo que carga, es que alguien sea el agua que lava lo que ya no sirve cargar. ¿Tendrás alguna experiencia en donde el agua te ayudó a sanar algo que vivía en ti? ¿O te permitió darle paso a otro aspecto que ya no tenías, dejar lo que no tenía sentido y darle paso a lo que sí?